A nombre de ella y de la mesa directiva de esta Academia Nacional de Medicina, vamos a iniciar con este simposio teniendo como primera participación a la doctora Marta Zapata, quien es toda una autoridad en cuestiones de oncología pediátrica. Ella, además, permítanme que estoy viendo mi referencia, ya no vamos a usar esa otra palabra de... Ay, cierto. Aquí está. Bueno, la doctora Marta Zapata, déjenme, aquí sí lo que voy a hacer es presumir que es parte de nuestros grupos de expertos en uno de los proyectos que les vamos a presentar. Ella es súper activa en todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud y desde hace muchísimos años se ha enfocado sobre todo a estos problemas tan importantes. Ella es egresada de la Facultad de Medicina por la UNAM con mención honorífica y sus estudios de especialidad los realizó en el Instituto Nacional de Pediatría donde durante muchos años además fue médico adscrito. Ha realizado estancias clínicas y de investigación en Estados Unidos y tiene un doctorado en ciencias médicas. También ha laborado en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actualmente es la titular del CECINSAE. En lo que la doctora pasa, vamos a resumir parte de su currículo académico, 52 artículos en revistas internacionales, más otros tantos que suman 179 en total, 15 artículos del libro, 49 tesis dirigidas entre maestrías, doctorados y especialidades en pediatría y oncopediatría. Tiene premios en investigación a leucemia durante la niñez, tanto en lo que se respecta a hemopatías malignas como tumores cerebrales, y su libro Manual de Oncología Pediátrica para Residentes es una referencia en la educación de nuestros residentes y de toda la región de Iberoamérica. Y es expresidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Doctora, nuestro más sincero agradecimiento por este espacio. Su agenda de verdad sabemos que es muy ocupada, pero más grande siempre ha sido su compromiso para acompañarnos en cualquier esfuerzo que pueda mejorar la atención de nuestros pacientes pediátricos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Arriaga. Gracias a mis compañeros de este simposio y muchas gracias a ustedes por venir el día de hoy y a todas las personas que están conectadas. Como se ha comentado, septiembre es el mes internacional de la concientización en el cáncer infantil. ¿Y por qué es importante? Digo, aunque tiene que hacerse durante todo el año, es importante resaltar acciones que hagamos en todos los niveles para poder mejorar el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Hoy yo voy a hablarles sobre una iniciativa que se hizo hace algunos años por la Organización Mundial de la Salud, que son las metas del Desarrollo Sostenible 2030, entre las cuales están las que están orientadas al cáncer infantil. Entonces, una de ellas es, aunque parezca un poco no ambicioso, es lograr que a nivel mundial la tasa de curación de los niños, niñas y adolescentes con cáncer supere el 60%. ¿Sí? Eso a lo mejor pudiera parecer una meta relativamente, como les digo, poco, positiva. Sin embargo, hay que recordar que desde 1950, 60, todos los niños y niñas y adolescentes con cáncer morían. ¿Sí? En estos años que han pasado han habido muchos avances en términos de investigación para lograr descubrir medicamentos, protocolos de tratamiento, cirugías, temas de radioterapia, etcétera, que han permitido que en países, digamos, con todos los recursos y el acceso, se logren en algunos hospitales tasas de curación superiores al 80 o al 90% en algunas enfermedades. La tabla de al lado no pretendo que la lean, pero es una tabla, digamos, donde se hace una jerarquización sobre las tasas de mortalidad en diferentes países de América Latina, y vemos que México pues está
por el número abajo, tiene una tasa de 7.6 que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la meta realmente? Un número, a lo mejor 60%, pero creo que lo que queremos demostrar el día de hoy es que nuestra meta sí es curar a los niños que sobrevivan, pero aún con un beneficio que puedan reinsertarse a la vida y lograr lo mismo que hubieran hecho si no se hubieran enfermado. Entonces, es importante recordar que el 60% más o menos en México, incluso con la doctora Farina hemos hecho trabajos en este tema de retraso en el diagnóstico, se diagnostican en etapas avanzadas, es decir, etapas 3 o 4, y también se diagnostican cuando llegan a urgencias, ¿no? Y eso no es lo que nosotros quisiéramos. Lo que nosotros quisiéramos es que los pacientes se detecten en etapas 1 o 2 y que llegaran en situaciones estables a los hospitales, para que nosotros tengamos todos los elementos para no, digamos, tomar decisiones rápidas y todo esto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece estas metas no en todas las enfermedades de cáncer. Hay 6 enfermedades de las cuales les voy a hablar básicamente de 5. Una es, ¿y por qué? Porque son enfermedades que incluso en algunos países ya son curables. Por ejemplo, el retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente del ojo, y esta enfermedad en otros países se detecta, es una lesión blanca en el ojo, y digamos con eso se puede seguir por el oftalmólogo. Ya el oncólogo realmente pasa a segundo plano, y eso es lo que nosotros queremos ir avanzando en México, que lo hemos logrado yo creo, pero todavía tenemos trabajo por hacer. Otro, los tumores cerebrales, también es un tema muy importante, porque si se detectan de manera tardía, ya no son resecables y se pueden, digamos, complicar, y los pacientes tienen mucha morbilidad. Entonces, de ser detectados tempranamente, pues son resecables y son también curables. Los tumores óseos son otro tema muy relevante, porque son tumores que también, de ser detectados a tiempo, si no tienen metástasis, pueden tener una curación arriba del 80%. De ahí la importancia de que si un niño, un adolescente tiene dolor óseo, no son dolores de crecimiento. Digo, no, la clase no es de diagnóstico temprano, pero aprovecho, porque sí es importante recordar que ningún dolor es normal, y que eso pues es tema de que todos nosotros los que estamos aquí podemos difundir ese conocimiento. Los tumores de células germinales también son tumores que en la actualidad son curables en el mundo y también en México. Sin embargo, tenemos que mejorar digamos, la incidencia de casos en etapas tempranas para poder, digamos, lograr que los pacientes accedan a estos tratamientos curativos. Y finalmente las leucemias, que idealmente cuando llegan sin urgencias o sin factores de alto riesgo, también son enfermedades que de tener acceso a un tratamiento curativo, pues son curables. ¿Cuál es, digamos, la distribución de las leucemias, que es uno de los temas en los cuales he tenido el privilegio de trabajar con la doctora Arriaga y con el doctor Juan Carlos también? Es, digamos, que la tasa de mortalidad varía dependiendo de las regiones en las que, digamos, se enferma un niño. Y eso, pues, es algo que a nivel internacional también pasa, ¿sí? O sea, en muchas enfermedades, en muchas situaciones, el hecho de que un paciente nazca o se enferme en un lugar determina su pronóstico. Entonces, eso es algo que también estamos trabajando en ello por parte de los oncólogos pediatras, de muchas, digamos, instancias que nos pueden ayudar para ir homologando y que todos los niños, digamos, tengan el mismo pronóstico independientemente del lugar en el cual se enfermen. Otro tema importante es digamos, la epidemiología, ¿sí? En México, la epidemiología en relación al cáncer infantil es similar a la que hay en otros países. Nosotros no tenemos necesariamente más casos de leucemia o más casos de tumores cerebrales. Sí hay ciertas, digamos, variantes de leucemias en ciertas regiones del país que también se están investigando para saber qué tanto, digamos, están influidas por ciertas, digamos, temas étnicos o temas genéticos, pero en general, digamos, las tasas de epidemiología o de estadísticas en relación a la incidencia son muy parecidas. Es importante también saber que las leucemias pues abarcan básicamente la mitad de los cánceres en el mundo, y en México pues no es la excepción. En temas de ver, digamos, en México qué tanto nos estamos acercando a estas metas del 2030, es importante, digamos, identificar
que pues estos promedios o estos números no necesariamente son nuestro objetivo, ¿no? Pero para poder llegar a ese objetivo como común necesitamos conocer las realidades locales de lo que pues sucede en los diferentes rincones de nuestro país y poder atender y mejorar la atención en esos lugares más alejados o más desfavorecidos en términos de educación, en términos de atención a la salud, que podemos obviamente mejorar a través de mecanismos de telemedicina en cuanto a la educación, pero también de referencia y contrarreferencia efectivos. De hecho, pues el objetivo es lograr en algún momento la universalización de los servicios, no solamente en cáncer infantil, en todo lo demás, pero para eso necesitamos esto. Entonces aquí vemos, digamos, pues así como imagen donde vemos una variabilidad de dónde se diagnostican los pacientes con cáncer. Obviamente va relacionado a la densidad poblacional, pero sí vemos que en la Ciudad de México, en algunos estados como Veracruz, Guanajuato, Jalisco, etcétera, pues hay muchos casos o más casos que en otros estados. Otro es en relación a la edad, ¿sí? Es importante saber que de las estadísticas que nosotros tenemos, que ahora les voy a contar que vamos a ir como pues tratando de mejorar en ese sentido, pues también hay una cierta distribución, digamos, donde los niños entre el 1 y 4 años, que es cuando más les da leucemia, pues es cuando hay más frecuencia, porque les dije que es cuando es la enfermedad más frecuente, y después en la adolescencia. Y también en cuanto a hombres y mujeres, pues es un tema que es parecido en México y en el resto del mundo. Entonces, hay un reporte, nosotros, digo, aquí no voy a identificar, digamos, cuáles son los casos o las diferentes diagnósticos. Sin embargo, es importante reconocer que todos los sistemas de salud en nuestro país atienden niños con cáncer y ahorita nosotros tenemos este reporte de casos. Sin embargo, nuestro objetivo es tener un registro nacional para poder tener y podernos de alguna manera tener información para tomar decisiones, pero también para poder compararnos con otros países del mundo. Y en relación a la primera tablita que les mostré, donde están las, digamos, tasas de mortalidad en México, vemos que México es un país que tiene una tasa de mortalidad, digamos, promedio más o menos en 6.3, pero que hay países en América Latina como Chile, por ejemplo, Argentina, donde la tasa de mortalidad es bastante más baja y alrededor de 3 a 4 casos por 100,000. Eso obviamente es una meta muy alcanzable por nosotros. Obviamente es imposible tener una tasa de mortalidad de 0, porque pues todavía hay casos que llegan en etapas avanzadas o hay casos también que tienen algún pronóstico desfavorable desde el punto de vista biológico o a lo mejor mala respuesta al tratamiento, y eso no lo podamos poder, digamos, pues quitar, ¿no? Pero de alguna manera pues es lo que nosotros queremos lograr. Y es en relación al número de defunciones. Nosotros tenemos estadísticas en este sentido y como ustedes ven, pues la mayor proporción de pacientes que mueren son pacientes con leucemia, sí, porque son los más como frecuentes, pero también son aquellos en los cuales nosotros debemos de focalizar nuestra atención porque es de las enfermedades también curables, en las cuales acciones en pediatría, por ejemplo, para la detección temprana de complicaciones, de infecciones y demás, puede tener un resultado pues muy impactante. Y finalmente, para terminar, quiero comentarles que dentro de las acciones que tenemos por parte, digamos, en la CINSAE o en diferentes instituciones, pues una es la reducción de los índices de abandono. ¿Eso cómo lo podemos hacer? O sea, es un tema complejo, pero es realmente uno de los temas más relevantes que hemos logrado reducir, yo creo que en los últimos 20 años de 50 a un 10%, sin embargo todavía hay que reforzar eso y eso es un trabajo del compromiso, sí del oncólogo y el hematólogo pediatra, pero de todo el equipo multidisciplinario para la atención de estos pacientes. Aquí me gustaría recalcar que las digamos, fundaciones que dan albergues a estos pacientes, que les ayudan al transporte, también juegan un papel muy relevante. El incremento también en el número de pacientes que tengan acceso a trasplantes de médula ósea es algo que se está trabajando. El acceso garantizado a tratamientos, ¿eso a qué se refiere? Que un niño cuando llega a un hospital pueda, digamos, recibir la atención ya sea para la urgencia por la cual llegó y después referirse, pero que en cualquier estado, en cualquier institución, independientemente de la afiliación del paciente,
puedan recibir esa atención en urgencias oncológicas, síndrome de lisis tumoral, masa mediastinal, etcétera, y después sea referido a un hospital, digamos, especializado o que tenga más personal preparado para esto. Otro también es hacer este inventario, que ya estamos prácticamente terminando, de como directorio nacional de las instituciones que atienden a estos pacientes y que tienen las capacidades para hacerlo, el Registro Nacional de Cáncer Infantil, que en breve se va a inaugurar. También este tema del stock de medicamentos. Sabemos que hay medicamentos que son, digamos, poco usados en el sentido de que afortunadamente no hay tantos niños con cáncer, entonces no todos los hospitales a veces tienen todos los medicamentos, pero sí estamos teniendo esta red para poder compartir entre hospitales estos fármacos. Finalmente, los protocolos nacionales de atención, que también es un tema para homologar los esquemas de tratamiento, para poder compararnos y poder también tomar acciones cuando no tenemos resultados buenos, hacer algún cambio. Y finalmente, la educación para el diagnóstico temprano, que en relación a este tema del mes del cáncer infantil, considero yo que es lo más importante. Todas las personas, digamos los padres, las mamás, los papás, los maestros, los propios niños son voceros para poder hacer diagnóstico temprano. Si un niño tiene cefalea, dolor de cabeza, si un niño tiene fiebre, si un niño tiene dolor óseo por más de 10 días, hay que pensar o hay que valorar que lo vea un pediatra, que lo vea un médico especialista para poder, digamos, tomar como diagnóstico diferencial una enfermedad de este tipo. Muchísimas gracias.